Vamos. Buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Alexis Comas Juan, soy ingeniero electrónico. En el día de hoy quiero mostrarles cómo confeccionar un cargador de batería de 12 voltios para autos. Primeramente vamos a mostrarles cuáles son los elementos que vamos a utilizar para confeccionar este cargador. Primeramente necesitamos un cable de AC, cable de línea para la entrada de corriente, un transformador que puede ser un transformador de 12 voltios, de 220 voltios o de 110 voltios, que entregue alrededor de 9 o 10 voltios a la salida. Vamos a utilizar también un disipador, un interruptor, un voltímetro pequeño de 0 a 10 volts y un diodo de potencia que tenga una capacidad de corriente mayor a los 10 amperes, entre 10 y 100 amperes. Y vamos a utilizar también dos bones para conectarlo a la batería, la cual vamos a cargar. Primeramente vamos a explicarles en qué consiste el funcionamiento de este circuito. Aquí tenemos el esquema eléctrico del cargador. ¿En qué consiste el cargador? O sea, tenemos aquí una entrada que puede ser de 110 voltios o 220 voltios, de acuerdo al transformador que se ha seleccionado. Vamos a conectar en serie con el primario del transformador un interruptor cualquiera. Puede ser un interruptor de este tipo, puede ser un interruptor de lo que utilizamos en la casa, cualquier tipo de interruptor. Entonces vamos a utilizar un transformador con núcleo de hierro, que puede ser con un transformador, como en este caso, que es un transformador toroidal, pero también podemos utilizar un transformador con núcleo de tipo U o tipo E. O sea, un transformador con núcleo de hierro, cualquiera que tenga una potencia lo más alta posible. O sea, un transformador que sea por encima de los 100 watts. Un transformador de 100, 200, 300 watts. Mientras mayor sea el transformador, más capacidad de corriente es capaz de entregar y mayor posibilidad de que se abra el primario del transformador. Entonces, en el secundario del transformador vamos a conectar un diodo de potencia, o sea, un diodo que sea capaz de entregar o de hacer circular una corriente por encima de los 10 amperes, preferentemente entre 10 y 100 amperes. Vamos a utilizar un diodo de silicio de potencia. También vamos a utilizar un resistor de un valor aproximadamente 0, una resistencia o un resistor que le llamamos resistor shunt. Es un resistor shunt que se puede confeccionar con un pedacito de alambre de nicrón. Un pedacito de alambre de nicrón con esto, para obtener una resistencia de alrededor de entre 0 y 1 ohmio. Vamos a utilizar también un pequeño voltímetro que sea capaz de medir entre 0 y 10 voltios, que va a censar el voltaje o la caída de tensión aquí en el resistor de nicrón. Y ya la salida de este punto la conectaríamos al borne positivo, a uno de estos bornes que vamos a utilizar para conectar la batería. O sea, conectaríamos, por ejemplo, este borne al positivo de la salida del cargador y este otro borne a la salida negativa del cargador. Como pueden apreciar, la salida positiva del cargador se conecta al borne positivo de la batería y el otro extremo del transformador, o sea, el transformador tiene dos extremos, el otro extremo del transformador se conectaría directamente al borne negativo de la batería. Ahora vamos a explicar en qué consiste el funcionamiento de este circuito. Aquí a la entrada tenemos 110 o 220 voltios en dependencia del transformador que hayamos escogido. Cerramos el interruptor, entrarían 110 o 220 voltios al transformador y en este caso hemos utilizado un transformador reductor que
reduce el voltaje de 110 o 220 voltios a un voltaje de aproximadamente entre 9 y 10 voltios. ¿Por qué entre 9 y 10 voltios? Porque el voltaje que podemos medir aquí con un instrumento a la salida del transformador es un voltaje RMS, o un voltaje que se llama un voltaje valor medio cuadrático. No es el voltaje pico de esa señal sinusoidal que está en este punto. De manera que el voltaje pico en este punto sería ese voltaje RMS multiplicado por 1.41, es el voltaje pico que hay aquí, y ese voltaje pico tiene que ser capaz de provocar en la batería 12 voltios. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay una caída de tensión en este diodo y también una pequeña caída de tensión en este resistor de bajo ohmiaje. De manera que el voltaje que hay aquí tiene que ser superior a la sumatoria del voltaje que hay en este diodo más la caída de tensión que hay en este resistor de bajo ohmiaje más la caída que hay en la batería. Este voltaje tiene que ser igual o un poquito superior al voltaje que hay en la batería. Bien, por eso hemos hecho el siguiente cálculo. El voltaje en el secundario del transformador tiene que ser el voltaje pico que tiene que haber en este punto, que el voltaje pico en este punto sería 12 voltios, que es el voltaje de la batería, más la caída de tensión en el diodo, que es de 0,7 volts, porque es un diodo de silicio, más la caída en el resistor, que en este caso la hemos considerado despreciable, teniendo en cuenta que la batería está prácticamente cargada. Pero cuando la batería se encuentra descargada o próximo a un voltaje cero, la caída de tensión en el resistor puede ser considerable, puede ser entre 0 y 10 voltios, y entonces habría que analizar entonces qué voltaje tendríamos que colocar aquí para que haya esa caída de tensión aquí en la batería. Pero bueno, de manera general podríamos decir que teniendo en cuenta que la corriente por aquí no es tan alta, porque la batería vamos a mantenerla casi siempre bien cargada, entonces el voltaje en el secundario sería aproximadamente 12 voltios el voltaje de la batería más la caída de tensión en el diodo de silicio dividido entre 1.41, porque el voltaje que medimos con un instrumento es un voltaje RMS, que sería el voltaje pico entre 1.41. Concluyendo, el voltaje en el secundario tiene que ser alrededor de entre 9 y 12 voltios. Alrededor de 9-10 voltios sería un voltaje apropiado para cargar una batería de 12 voltios. Así que nos queda explicado el funcionamiento de este cargador sencillo, con un cargador bien sencillo para cargar baterías de 12 voltios para autos. Y quería adicionar también que podemos colocar aquí en serie, en paralelo, disculpen, con la entrada del transformador, podríamos colocar un resistor en serie con un diodo emisor de luz, o también llamado LED, para indicar la presencia de corriente en la entrada del cargador. Ese resistor tendríamos que calcularlo de acuerdo al voltaje de entrada. Si tenemos 110 voltios y utilizamos un diodo emisor de luz de una corriente de aproximadamente 10 mA, como la caída en el diodo es prácticamente despreciable en comparación con 110 voltios, podríamos decir entonces que el resistor nos quedaría de alrededor de 110 o 120 volts dividido 10 o 12 mA que consume el LED, nos quedaría con un valor de alrededor de 10 a 12 kiloohmios. Sin embargo, si utilizamos una entrada de 220 voltios, o sea, un transformador diseñado para un primario de 220 voltios, entonces ese resistor que nos quedaría aquí en serie con el diodo emisor de luz sería de aproximadamente unos 22 kiloohmios, teniendo en cuenta que el consumo del diodo emisor de luz puede ser de unos 10 mA. Si utilizamos un diodo emisor de luz de unos 20 mA, pues entonces los valores de esos resistores serían la mitad de lo que hemos mencionado. O sea, estaríamos diciendo unos 6 kiloohmios para 110 voltios y unos 10 o 11 kiloohmios para 220 voltios. Este cargador tiene muy buena aplicación,
porque permite cargar baterías de 12 voltios, de las que utilizan los autos, de las que se utilizan en UPS de computadora, las que utilizan ciertos equipos que utilizan, no sé, pizarras de la parte de contraincendio, también utiliza baterías de 12 voltios. Cualquier tipo de batería de 12 voltios que no sea de litio puede cargarse con este tipo de cargador. Con esto queríamos concluir y bueno, les agradezco su atención y hasta un próximo encuentro.